Enredo en la selva, la orden de arresto para el astuto zorro. Enigma en la selva, la orden de arresto para el astuto zorro, es un relato que se desarrolla en el corazón de una selva exuberante y vibrante, donde una comunidad diversa de animales reside en armonía. La historia gira en torno al enigmático zorro astuto, Félix, reconocido por sus trucos ingeniosos que van desde bromas juguetonas hasta engaños elaborados. Estas travesuras, una vez fuente de diversión, se transforman gradualmente en un desafío para el equilibrio de la selva. A medida que los murmullos de las hazañas de Félix se propagan por el follaje, las preocupaciones aumentan entre los habitantes de la selva. El formidable sultán león, el líder venerado del reino animal, convoca una reunión del consejo para abordar el asunto. Se establece el escenario para una narrativa que explora el delicado equilibrio entre el humor y la interrupción, la tradición y la transformación. La frente fruncida y la mirada reflexiva del sultán león encarnan la gravedad de su papel. Navega por los desafíos planteados por las travesuras de Félix con una combinación de sabiduría y preocupación por el bienestar de la comunidad. En busca de orientación, recurre a Urbel, un sabio búho anciano posado en lo alto del dosel, cuyos conocimientos añaden profundidad al enigma que se desarrolla. La decisión de emitir una orden de arresto no se toma a la ligera. Los vigilantes animales de la selva reúnen minuciosamente pruebas, pintando un cuadro vívido del caos provocado por las travesuras de Félix. En medio de las discusiones en el Consejo Animal, la unidad se vuelve primordial, al igual que la preservación de la frágil armonía de la selva. En medio de la tensión, la captura de Félix emerge como un momento crucial. La estrategia y el sigilo se entrelazan, resaltando la determinación de los vigilantes animales y la astucia del zorro ingenioso. El clímax, el arresto del zorro astuto, conduce a conversaciones de reflexión, revelando las profundas implicaciones de sus acciones. A medida que avanza el relato, la comunidad de la selva se une bajo la guía del sultán león para encontrar un camino a seguir. Se forjan lazos y la comprensión mutua se convierte en el catalizador del cambio. La historia culmina en un arco de redención para Félix, ofreciendo no solo una segunda oportunidad sino también un testimonio del poder transformador de la unidad y el crecimiento. Enigma en la selva, la orden de arresto para el astuto zorro teje una trama de intriga, mostrando las relaciones multifacéticas entre el liderazgo, la comunidad y el crecimiento individual. Contra el vibrante telón de fondo de la flora y fauna de la selva, esta narrativa explora temas de responsabilidad, resiliencia y la posibilidad siempre presente de renovación. Capítulo 1. Las astutas travesuras del zorro. En lo profundo de una selva exuberante y vibrante, habitaba un zorro astuto llamado Félix. Con un destello de picardía en sus ojos brillantes, Félix se había convertido en una figura destacada en el reino animal debido a sus ingeniosas artimañas. Desde bromas juguetonas, como imitar los llamados de otros animales, hasta trucos más elaborados, las travesuras de Félix eran el tema de conversación en toda la selva. Sus trucos eran variados y sorprendentes. En ocasiones, Félix imitaba los sonidos de otros habitantes de la selva, llevándolos a travesías salvajes y confusas. En otros momentos, tejía trampas ingeniosamente camufladas con hojas y lianas, manteniendo a los demás animales en un constante estado de alerta y asombro. Al principio, las travesuras de Félix eran recibidas con risas y sorpresa.
Los habitantes de la selva encontraban alegría en sus ingeniosas ocurrencias y en la manera en que mantenía a todos en vilo. Sin embargo, a medida que pasaba el tiempo, las bromas del zorro comenzaron a tener consecuencias más allá de la simple diversión. A lo largo de la selva, se extendieron historias de animales llegando tarde a reuniones importantes debido a las distracciones causadas por Félix. Algunos se encontraban atrapados en sus trampas, lo que resultaba en momentos incómodos y situaciones embarazosas. Aunque las travesuras eran entretenidas en su mayoría, la fina línea entre el humor y la interrupción comenzó a difuminarse. Mientras las historias de Félix se propagaban por la selva, llegaron a oídos del sultán León, el líder respetado por todos los habitantes. Su sabiduría y autoridad eran pilares fundamentales para mantener el equilibrio en el ecosistema. A medida que las preocupaciones crecían y las bromas de Félix se volvían más complejas, el sultán León se veía enfrentado a una disyuntiva: ¿cómo abordar las travesuras de un zorro que amenazaba la armonía de la selva? Capítulo 2. Las preocupaciones del sultán León. En el corazón de la selva, se convocó una reunión del Consejo Animal bajo el dosel de árboles antiguos. El sultán León, una figura majestuosa con una melena dorada y una aura de autoridad, se dirigió al consejo con un tono solemne. Relató las historias de las travesuras de Félix que habían estado circulando por la selva, causando tanto diversión como angustia entre los habitantes. Los miembros del consejo intercambiaron miradas preocupadas, sus expresiones reflejaban una mezcla de curiosidad y aprensión. Las palabras del sultán León, con su voz profunda y resonante, se difundieron a lo largo de la asamblea. Explicó la necesidad de unidad y armonía en la selva. Si bien las bromas juguetonas eran parte de la vida, la línea entre la diversión inofensiva y el comportamiento disruptivo se había cruzado debido a las artimañas de Félix. Mientras el consejo deliberaba, historias de animales que llegaban tarde a reuniones importantes con pelajes enredados y ojos cansados debido a las travesuras del zorro resonaban en las discusiones. Era claro que las artimañas de Félix ya no eran solo bromas entretenidas, estaban causando inconvenientes tangibles y confusión en la vida cotidiana de los habitantes de la selva. El sultán León escuchó atentamente los puntos de vista presentados por los miembros del consejo, cada uno aportando sus propias perspectivas. Algunos argumentaron a favor de un enfoque severo para frenar el comportamiento de Félix, mientras que otros creían que una resolución más suave podría ser posible. Era evidente que se necesitaba una decisión colectiva para abordar el problema. En medio de los debates, la expresión preocupada del sultán León revelaba su inquietud por el bienestar de su familia en la selva. El equilibrio del ecosistema era delicado y cualquier interrupción podía tener consecuencias de largo alcance. Con el escenario dispuesto para discusiones decisivas, el destino de la selva se cernía en el aire mientras el Consejo luchaba por encontrar una solución que preservara la armonía y la tranquilidad que apreciaban. Capítulo 3. En busca de consejo. En medio de la frondosa selva, donde la luz del sol se filtraba a través del denso dosel, vivía un anciano y sabio búho llamado Ourbel. Conocido por su profundo conocimiento y consejos perspicaces, Ourbel era frecuentemente buscado por los habitantes de la selva, incluyendo al sultán León. Al enterarse de los desafíos planteados por las travesuras de Félix, el sultán León decidió consultar a Ourbel en busca de orientación. Con determinación regia,
el sultán león se encaminó hacia el árbol alto en el que el sabio búho residía, el ambiente cargado de anticipación. Posado en una rama alta, Ourbel saludó al sultán león con un asentimiento, sus grandes ojos brillando con inteligencia. El sultán león compartió los detalles intrincados de las travesuras de Félix y las discusiones del consejo, destacando la creciente preocupación por el comportamiento del zorro. Expresó su inquietud por mantener la armonía de la selva mientras enfrentaba las artimañas disruptivas de Félix. Ourbel escuchó atentamente, sus plumas meciéndose suavemente con la brisa. Después de un momento de reflexión, ofreció su sabiduría. Sultán León, comenzó, el camino que elijas debe reflejar no solo la gravedad del problema, sino también tu compromiso con la equidad y la unidad entre todas las criaturas. Quizás considerar una orden de arresto para el astuto zorro podría enviar un mensaje contundente sobre la importancia de respetar a los demás. El sultán león asimiló las palabras de Ourbel, reconociendo el valor de los consejos del búho. Un complejo enjambre de pensamientos y emociones danzaba en sus ojos mientras agradecía a Ourbel por sus ideas. Con una nueva claridad, el sultán león se alejó del árbol del sabio búho, llevando consigo los consejos de Ourbel. Mientras el sol de la selva se sumergía en el horizonte, el corazón del sultán león se sentía cargado con la decisión que se avecinaba. Armado con los consejos de Ourbel, sabía que el viaje para resolver el dilema estaba lejos de terminar. El destino de la selva continuó desenvolviéndose con cada paso que daba, dirigiéndose hacia una decisión que moldearía el futuro de Félix, el astuto zorro, y toda la comunidad de la selva. Capítulo 4. Recopilando pruebas. Bajo la exuberante maraña de hojas y ramas en la selva, se desplegaba una red de actividad meticulosa. Los guardianes animales, un grupo de criaturas vigilantes y hábiles, habían sido convocados por la autoridad del sultán león. Su misión era clara: recopilar pruebas sólidas de las artimañas del astuto zorro, Félix, antes de tomar cualquier decisión importante. Los guardianes animales eran una mezcla diversa de especies, cada uno con habilidades únicas que contribuían a su tarea. Camuflados entre las sombras y las hojas, observaban atentamente las acciones de Félix sin ser detectados. Sus sentidos agudos y su compromiso con la justicia los impulsaban a documentar cada detalle de las travesuras del zorro. Con paciencia y sigilo, los guardianes animales observaron cómo Félix ejecutaba sus trucos. Vieron cómo imitaba los sonidos de otros animales para crear confusión, observaron la forma en que tejía trampas ingeniosamente disfrazadas y tomaron nota de las consecuencias de sus travesuras en la vida cotidiana de los habitantes de la selva. Los guardianes compartían sus observaciones en reuniones secretas, intercambiando notas y coordinando esfuerzos para completar el panorama. Crearon mapas detallados de las áreas donde Félix había desplegado sus trucos, identificaron patrones en su comportamiento y examinaron cómo estas acciones afectaban a otros animales de la selva. Con el tiempo, la montaña de pruebas recopiladas por los guardianes animales se volvió abrumadora. Documentaron la frustración creciente de los animales que caían en las trampas de Félix, las tardanzas en las reuniones importantes y el caos que se extendía debido a sus artimañas. Cada pieza de evidencia pintaba un retrato vívido de cómo la armonía de la selva estaba siendo amenazada. Los guardianes animales, guiados por su sentido de deber y justicia, presentaron sus hallazgos al sultán león.
Las pruebas reunidas en sus informes ofrecían una visión clara de las acciones de Félix y sus repercusiones. Con cada detalle documentado, la decisión que el sultán León debía tomar se volvía más informada y significativa. El capítulo de recopilación de pruebas marcó una etapa crucial en la historia de la selva. Mientras los guardianes animales entregaban sus informes, los cimientos se establecían para una resolución que afectaría no solo al astuto zorro, sino a toda la comunidad de la selva. El viaje hacia la justicia y la armonía continuaba, cada paso guiado por la determinación de preservar el equilibrio que todos valoraban. Capítulo 5. La decisión. En el corazón de la selva, un aire de expectación se cernía sobre el claro central donde se reunía el consejo animal. Bajo la sombra de árboles ancianos, los miembros del consejo se habían congregado para abordar el dilema planteado por las travesuras del astuto zorro, Félix. El sultán León, majestuoso y sereno, se situó en el centro, listo para compartir la conclusión que había alcanzado después de considerar las pruebas y las perspectivas presentadas. Los animales del consejo, con miradas expectantes y oídos atentos, esperaban escuchar las palabras del sultán León. Con un tono grave pero compasivo, el sultán León reconoció las habilidades ingeniosas de Félix y cómo sus travesuras habían evolucionado de bromas inocentes a perturbadoras interrupciones en la vida de la selva. El sultán León compartió detalles sobre la recopilación de pruebas llevada a cabo por los guardianes animales, enfatizando cómo cada observación se había tejido en el tapiz más amplio de las acciones de Félix. Mencionó las tardanzas en reuniones importantes, las trampas que causaban incomodidad y las crecientes tensiones entre los habitantes de la selva. Con su voz resonante, el sultán León expresó la preocupación de que la armonía de la selva estaba en peligro debido a las acciones de Félix. El consejo animal escuchó en silencio mientras el líder hablaba de la necesidad de tomar una decisión que no solo abordara el comportamiento del astuto zorro, sino que también mantuviera el equilibrio y la unidad en la comunidad. Después de una pausa reflexiva, el sultán León anunció su decisión con una mezcla de solemnidad y comprensión. Señaló que, en aras de la justicia y la armonía, se emitiría una orden de arresto para Félix. Esta medida, aunque severa, pretendía enviar un mensaje claro sobre la importancia de respetar a los demás y de no perturbar la paz de la selva. El consejo animal, con expresiones diversas que reflejaban sorpresa, asentimiento y reflexión, recibió la noticia. Algunos miembros compartieron sus perspectivas, expresando preocupaciones y buscando aportar soluciones alternativas. El sultán León escuchó cada voz, reconociendo la complejidad de la decisión y la importancia de considerar múltiples puntos de vista. El capítulo de la decisión marcó un punto crucial en la historia de la selva. Las palabras pronunciadas por el sultán León resonaron en los corazones de todos, estableciendo el rumbo hacia el próximo capítulo de la historia. La decisión había sido tomada, y la selva se preparaba para enfrentar las consecuencias y los desafíos que vendrían con ella. Capítulo 6. Difundiendo la palabra. La noticia de la decisión del sultán León se extendió como el viento a través de los recovecos de la selva. Los rumores y susurros viajaron de árbol en árbol, llevando la palabra de la orden de arresto para el astuto zorro Félix. Los habitantes de la selva reaccionaron con una mezcla de sorpresa, preocupación y curiosidad mientras procesaban las implicaciones de esta determinación. En el claro central de la selva, el sultán León se dirigió a una asamblea de animales.
Su presencia imponente y sus palabras resonantes llenaron el espacio mientras compartía las razones detrás de la decisión tomada. Explicó cómo las travesuras de Félix habían evolucionado de simples bromas a perturbaciones que amenazaban la armonía de la selva. Expresó la importancia de mantener el equilibrio y la unidad entre los habitantes. Los animales que se habían reunido para escuchar al sultán león escucharon atentamente sus palabras. Algunos asentían en acuerdo, reconociendo la necesidad de abordar el comportamiento disruptivo de Félix. Otros mostraban expresiones de duda y preocupación, preocupados por las implicaciones de la decisión en la comunidad y en el propio zorro astuto. La voz del sultán león resonaba con un tono de comprensión mientras abordaba las preguntas y preocupaciones planteadas por los animales. Aclaró que la orden de arresto no era un castigo, sino una medida destinada a mantener la paz y la armonía en la selva. Aseguró a todos que se había tomado la decisión después de una cuidadosa consideración y después de escuchar múltiples perspectivas. Con el tiempo, las discusiones sobre la decisión del sultán león se extendieron por toda la selva. En grupos pequeños y conversaciones privadas, los animales compartían sus pensamientos y opiniones. Algunos expresaban su apoyo a la medida, resaltando la necesidad de responsabilidad y respeto mutuo. Otros expresaban preocupaciones por Félix y se preguntaban si había espacio para la redención y el cambio. A medida que las conversaciones continuaban, los habitantes de la selva comenzaron a darse cuenta de la importancia de la unidad en tiempos de desafío. Si bien las opiniones eran diversas, la mayoría compartía un deseo común de mantener la armonía en su hogar compartido. Los corazones y las mentes se abrieron al diálogo y la comprensión, incluso en medio de diferencias de opinión. El capítulo de la difusión de la palabra marcó un periodo de reflexión y cambio en la selva. Las voces individuales se entrelazaron en una sinfonía de perspectivas, creando un mosaico de pensamientos y emociones. Mientras la comunidad se preparaba para el próximo capítulo, los lazos que los unían se fortalecían a medida que enfrentaban juntos las incertidumbres del camino por delante. Capítulo 7. La captura. Bajo la luz de la luna que bañaba la selva con su resplandor plateado, los guardianes animales se reunieron en secreto para ejecutar la decisión del sultán león. La orden de arresto para el astuto zorro, Félix, se había dado a conocer y ahora era el momento de llevar a cabo la captura. Los corazones de los guardianes latían con determinación mientras se preparaban para enfrentar el desafío. Los guardianes habían trazado un plan meticuloso para atrapar a Félix sin causar daño innecesario. Las habilidades únicas de cada animal serían empleadas para crear un enfoque coordinado y estratégico. Se habían estudiado las travesuras pasadas de Félix y sus patrones de comportamiento, lo que permitiría a los guardianes anticipar sus movimientos. Mientras la luna brillaba en lo alto, los guardianes se desplegaron en la selva, utilizando las sombras y los reflejos de la luz lunar para mantenerse ocultos. Félix, ajeno a la trampa que se avecinaba, continuaba sus artimañas, sin percatarse de la red que se estaba cerrando a su alrededor. Con habilidad y sigilo, los guardianes se acercaron a Félix desde diferentes direcciones. La selva estaba llena de susurros silenciosos y movimientos calculados mientras se preparaban para actuar. Félix, siempre alerta, parecía sentir el cambio en el aire, aunque no podía precisar el origen de su inquietud.
El momento finalmente llegó cuando Félix quedó atrapado en un callejón rodeado de sombras y figuras silenciosas. Los guardianes emergieron de la oscuridad, rodeando al astuto zorro con resolución. Félix miró a su alrededor, reconociendo la seriedad de la situación. En ese momento, la realidad de sus acciones parecía haber alcanzado su punto culminante. Los guardianes se mantuvieron firmes, evitando cualquier hostilidad innecesaria. Hablaron con calma y claridad, explicando la decisión del sultán León y las razones detrás de la orden de arresto. Aunque Félix se mostró inicialmente reticente, la gravedad de la situación comenzó a pesar en su mente. Reconoció las consecuencias de sus travesuras y cómo habían afectado a sus compañeros de selva. La captura de Félix marcó un momento de introspección y transformación. Las acciones del astuto zorro habían tenido un impacto tangible en la comunidad, y ahora enfrentaba las consecuencias de sus elecciones. La selva estaba llena de silencio mientras todos reflexionaban sobre la redención, el perdón y la posibilidad de un nuevo comienzo. El capítulo de la captura había llevado a la selva a un punto de inflexión, donde la comunidad se unía en la búsqueda de soluciones que equilibraran justicia y compasión. Capítulo 8. Un nuevo comienzo. La selva amaneció con un brillo fresco y revitalizante, como si la naturaleza misma estuviera celebrando un nuevo día. En el claro central, donde tantas decisiones habían sido tomadas y discusiones sostenidas, se reunieron los habitantes de la selva una vez más. Sin embargo, esta vez la atmósfera era diferente, llena de un sentido de anticipación y esperanza. El sultán León, el símbolo de liderazgo y sabiduría, se paró frente a la asamblea. A su lado estaba Félix, el astuto zorro que una vez fue conocido por sus travesuras ingeniosas. Las cicatrices de sus acciones pasadas se reflejaban en su mirada, pero también había una determinación y humildad que no habían estado allí antes. El sultán León habló con voz firme pero compasiva, reconociendo las lecciones aprendidas y los desafíos superados. Explicó que después de una cuidadosa consideración, se había decidido otorgar a Félix una oportunidad para un nuevo comienzo. La orden de arresto se retiraría, pero con la condición de que Félix se comprometiera a contribuir a la comunidad de una manera positiva y respetuosa. Félix tomó la palabra, sus palabras llenas de sinceridad y determinación. Reconoció sus errores y cómo sus travesuras habían causado dolor y confusión en la selva. Expresó su deseo genuino de redimirse y trabajar junto a sus compañeros para restaurar la armonía que había sido perturbada. Los animales de la selva escucharon atentamente con expresiones de asentimiento y apoyo en sus rostros. Las palabras de Félix resonaron en sus corazones, y muchos se dieron cuenta de que todos merecían segundas oportunidades. Los lazos de comunidad se fortalecieron en ese momento, ya que la aceptación y la voluntad de trabajar juntos se convirtieron en el camino hacia adelante. El capítulo del nuevo comienzo marcó un momento de esperanza y regeneración en la selva. Los habitantes se unieron para celebrar el poder de la transformación y el perdón. Con el compromiso de Félix de cambiar y la disposición de la comunidad para apoyarlo, la selva estaba lista para enfrentar los desafíos futuros con una unidad renovada. La selva se llenó de vida y promesa mientras cada animal se embarcaba en su propio viaje de crecimiento y cambio. Las travesuras del astuto zorro habían llevado a la comunidad a través de una montaña rusa de emociones, pero finalmente habían conducido a un lugar de entendimiento, perdón y renovación.
El capítulo del nuevo comienzo se había desplegado, dejando espacio para la evolución continua de la selva y sus habitantes.